hay tantos motivos por el cual darte gracias. Y tal vez las palabras no nos alcancen y tal vez no tengamos las palabras exactas para decirte, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que tú nos darás, nos seguirás dando, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Mas hoy rogamos, Señor, que tu bendita palabra, que hoy vamos a exponer, el Espíritu Santo nos esté llenando de él al oír la palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu. Y todo aquel que oye y guarda la palabra es lleno del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para perseverar día a día en esa llenura del Espíritu Santo a través de la palabra, tu palabra, que comemos cada día. En el nombre de Jesús, amén. Abra conmigo el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 15. Continuamos con la serie Los atributos de Dios. Y dice Mateo 20, 15, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hace una pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Ahora, para poder entender este texto, vamos a explicar el contexto. En Mateo 20, 15, es lo que sigue de la parábola de los trabajadores de la viña. En su casa usted puede leer desde el versículo 1 al 16, donde nos narra el evangelista Mateo de un dueño de una viña que contrata a trabajadores y lo hace a diferentes horas del día, unos en la mañana, otros ya al mediodía. Pero al final de la paga, dice que fue el mismo salario de un denario para todos, aquellos que entraron a trabajar desde la mañana y aquellos que entraron del mediodía hacia adelante, sin importar cuánto trabajaron. Pero los que trabajaron todo el día se quejaron porque el dueño les pagó igual a los que llamó al final. Y el dueño en esta parábola responde con esta pregunta, dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Esa es la pregunta. Y bueno, y como tema de hoy le puse por nombre la soberanía de Dios. Vamos en la parte del número 6. Y por ejemplo, el día miércoles, en la parte número 5, hablamos de la supremacía de Dios. Y decíamos que Él, Dios, Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Pero también hablábamos de la supremacía de Dios. Hablábamos que Él es el único que tiene el poder absoluto y que Él está por encima de todo el universo, de todo lo que existe. Dios está encima de todo ello. Puede ser el tiempo, sobre las naciones, sobre los poderes, así como los pensamientos. Y hablábamos que no hay nada ni nadie que iguale su soberanía, poder, santidad y amor. Y hoy estaremos hablando sobre la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? La Biblia dice que la soberanía de Dios es la autoridad absoluta, es el poder y el gobierno de Dios sobre todo lo que existe en el universo. Él es el rey que decide. Él actúa y cumple sus propósitos sin limitaciones ni oposición. Esto incluye un control total sobre la creación, desde la hormiga
o el insecto más pequeño, Dios tiene control de él. Las hojas de los árboles que se caen, Dios tiene control. Dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay nada que quede fuera del dominio de Dios. Y este versículo enfatiza exactamente la soberanía de Dios que está sobre todo el universo, diciendo que Dios es supremo y que su reino no tiene límites. Nos habla del poder, nos habla de la autoridad, nos habla del dominio universal que Dios tiene como soberano. Y el profeta Daniel dice en el capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios, Él decide actuar cuando Él quiere y como Él quiere. Pero como decíamos, no lo hace por capricho, lo hace porque Él es soberano y sabe qué es lo mejor para la humanidad. Dios es quien hace según su voluntad y no hay quien lo detenga. Y este versículo nos llama a reconocer, nos llama a aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Ahora, todo aquel que acepta la soberanía de Dios en su vida, esta persona, cuando acepta la soberanía de Dios, es humilde, es sumisa a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor es Señor de su vida y como Señor soberano, Él tiene el control de él, de ella. La Biblia dice que Dios como soberano, sus decisiones y planes son eternos. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10. Se lee así: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nos habla y nos dice que Dios como soberano, Él es el que anuncia lo que va a venir y luego cumple aquello que anunció según sus planes y propósitos. Y que en su omnisciencia Él tiene la capacidad para predecir lo que ha de venir y lo que aún no ha sido hecho. Con esto muestra su omnisciencia y conocimiento perfecto. Dios es el único que tiene esta capacidad para predecir. El versículo también destaca la inmutabilidad de Dios, es decir, su carácter, su propósito no cambian, es el mismo. Y también nos invita a todos nosotros a confiar en Dios, en confiar en sus planes, en confiar en sus propósitos, sabiendo que Él es soberano y es omnisciente y que por lo tanto debemos vivir con esperanza, vivir en seguridad en Dios, sabiendo que Él tiene un plan, tiene un propósito para el futuro. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que no entendemos? Tribulación, escasez, enfermedades que no entendemos. Pero Dios, como perfecto que es y omnisciente y soberano, Él nos invita que aún en lo que estamos viviendo, enfermedad, lo que sea, tengamos esperanza que en Dios estamos seguros. Es decir, que todo lo que pasa en nuestras vidas
Dios lo permite porque Él quiere que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque tiene un plan y tiene un propósito para usted y para mí, para el día de mañana. Pero Dios empieza a obrar aunque no entendemos. Ahora, ante la soberanía de Dios, no hay oposición que prevalezca. O sea, nadie que se oponga a Dios le gane a Dios. Dijo Job en el capítulo 42, versículo 2, se lee así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué dijo Job? Dice, yo conozco. Job conocía a Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. La Biblia dice que Job todos los días oraba a Dios y ofrecía a Dios sacrificio. Decía, por si alguno de mis hijos ha pecado contra Jehová. Él conocía a Dios. Tanto que dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es conocer a Dios, caminar a Dios. La frase, tú todo lo puedes, está destacando la omnipotencia de Dios, es decir, la capacidad de Dios para hacer todo lo que Él desea y quiere hacer. La frase, no hay pensamiento que se esconde de ti, nos muestra la omnisciencia de Dios, es decir, su conocimiento perfecto y completo de todo. Dios lo sabe todo. Por eso el creyente debe caminar en ese pensamiento, que a Dios no podemos engañarlo, que donde quiera que andemos, su omnipresencia está ahí, que todo lo que pensemos, su omnisciencia lo sabe todo. Su conocimiento es perfecto y es totalmente completo, no le falta nada. Ahora veamos las dimensiones de la soberanía de Dios, es decir, el poder de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 27, se lee así: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y hace una pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí? ¿Habrá algo difícil que sea complicado que Dios no pueda hacerlo? Ya conmigo, Dios todo lo puede. Y la invitación de la palabra del Señor, de Jeremías, es que nosotros, como creyentes, tengamos esa seguridad en Él. Tal vez alguien te dijo, ya no se puede hacer nada. Pero aquellos que caminaron con Dios y que conocieron a Dios, dijo aquí Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Dios hablando a través de Jeremías, hablándole al pueblo, y nos habla hoy a nosotros. ¿Qué situación estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué tempestad? Dios dice que confiemos en Él, porque Él es el Dios de toda carne. Y no hay nada difícil, demasiado que sea difícil para Él. Con esto nos dice que Dios tiene el poder y tiene el control sobre todo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, dijo Dios. Aquí destaca la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Destaca su capacidad para hacer todo lo que Él desea hacer. Ahora, la declaración, he aquí
que yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Esta es una afirmación de la fianza de Dios, es decir, su compromiso con su pueblo. La omnipotencia de Dios significa que nada es imposible para Él. Y esto nos da seguridad en medio de las dificultades. Por eso Dios nos pregunta hoy por medio de su palabra, ¿qué dificultad estamos pasando? Hágalo propio este mensaje. Dios le dice a usted hoy en esta noche, ¿qué dificultad estás pasando, hija, hijo? ¿Qué problema estás pasando? Él dice que confiemos en Él, porque no hay nada que sea demasiado difícil que Él no pueda hacer. Ahora veamos otra de las dimensiones de la soberanía de Dios, es el saber. Hechos 15:18, se lee así: dice el Señor, que hace saber, conocer todo esto desde tiempos antiguos. De acuerdo a la soberanía de Dios, es Él el que ha planeado y ha ejecutado su plan de salvación desde la eternidad. Ahora, la frase conocido desde la eternidad son sus obras, es decir, que Dios ha predestinado a los que serían salvos desde antes de la fundación del mundo, que esto ya lo hemos visto. Pero el versículo destaca que el plan de Dios es un plan eterno y que no es algo que a Dios se le ocurrió en el momento, no, sino que ha sido su plan desde la eternidad. Ahora, oiga bien lo siguiente, sobre la seguridad de la salvación. La predestinación, ¿qué hace? Nos da la seguridad en la salvación. Y es donde a muchos se le atora la carreta, porque dicen que la salvación se puede perder. Pero escuche esto: la predestinación nos da la seguridad en la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estar seguros de la salvación con respecto a la predestinación? ¿Por qué? La respuesta: porque fue Dios quien ha elegido a los que serían salvos desde la eternidad. Fue Dios. Y la pregunta es, ¿Dios se equivoca en las elecciones? No. Dios es perfecto en sabiduría. Por esta razón, la comprensión de la soberanía de Dios y la predestinación debe llevarnos a la humildad y a la gratitud por la salvación que nos ha sido dada. Y los frutos de la seguridad de la salvación y de la predestinación es la santidad, que todos los días el creyente, el que fue predestinado por Dios, practica. Por esta razón debemos compartir el evangelio con otros, sabiendo que Dios ha predestinado a algunos para salvación y que nosotros somos sus instrumentos para llevar a cabo su plan. Watchman en su libro dice sobre cómo el cristiano debe ser la herramienta para que los propósitos de Dios se cumplan. Y pone un ejemplo, dice los rieles de un tren. Un tren, para que llegue a un destino y cumpla un propósito por el cual viajará, ¿qué necesita? Rieles. Si no hay rieles, el tren no camina. Así con el cristiano. El cristiano necesita ser el instrumento de Dios que Dios va a usar para predicar el evangelio. Ahora veamos otra de las dimensiones de la soberanía de Dios, su voluntad.
Efesios 1:11, se lee así: en Él también hemos sido escogidos según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Muy bien. Ahora, el versículo habla de la predestinación, es decir, que Dios ha elegido a los que serían salvos desde la fundación del mundo. Y la frase, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, está destacando que la predestinación es parte del propósito eterno de Dios. La predestinación, como decíamos, nos da seguridad en la salvación, ya que sabemos que Dios ha elegido a los que serían salvos desde antes de los tiempos, de la eternidad. La pregunta es la siguiente: pastor, ¿cómo sé que fui predestinado y por lo tanto soy salvo? Es una buena pregunta. La pregunta es, para dar una respuesta en general, la pregunta es: ¿puede un predestinado que ya es salvo, porque Cristo ya lo salvó, puede seguir practicando el pecado? La respuesta es un rotundo no. ¿Sí podemos pecar? Sí, por accidente. Abraham, ¿por qué pecó? Porque mintió, porque se vio en un peligro de muerte y dijo que si le preguntaba sobre su esposa, que dijera que era su hermana. Mintió. Pero una cosa es que un creyente por accidente pecó. Es diferente que alguien esté practicando el mismo pecado todos los días o siempre. Entonces, un predestinado, un salvo, no practica el pecado. Escucha esto: el que fue predestinado para salvación, este versículo lo llama a vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, si alguien dice que es salvo, pero no vive en Cristo, no cumple los propósitos de Cristo en su vida, entonces no es salvo. No lo es. Pablo dijo en Gálatas 2:20, se lee así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos habla de la muerte al pecado. Y Pablo nos está diciendo que con la crucifixión, con Cristo, habla que ahí murió el pecado. Habla a la vieja naturaleza pecaminosa. Que cuando Cristo murió en la cruz, Pablo dice: yo también morí con Él. Lo que significa que su vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada y muerta. Así es con los cristianos, aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Estamos crucificados con Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada y fue muerta. La nueva vida en Cristo nos habla de la resurrección de Él. Y es lo que Pablo está diciendo. Dice: ahora yo he sido también resucitado a una nueva vida en Cristo. Ahora, dice Pablo, Cristo vive en Él.
¿En quién? En Pablo. Y a través de él, lo que significa que su vida está completamente identificada con la vida de Cristo. Vea, esta es la seguridad de la predestinación. Entonces no podemos decir que la salvación se puede perder o que no estamos seguros en la salvación. Ahora quiero ir un poco más allá sobre la frase: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto indica que Pablo ha renunciado a su propia identidad y ahora ha tomado la identidad de Cristo. Ahora él está unido a Cristo y vive en una relación de dependencia y comunión con Él. Ahora vamos a otras de las dimensiones de la soberanía de Dios. Son gracia y justicia. Romanos 9, 20, 21 se lee así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo enfatiza aquí la soberanía de Dios en la salvación, que Dios es un alfarero y que por lo tanto tiene el derecho de hacer con su arcilla lo que Él quiere. Pero la pregunta: ¿quién eres tú? Dice, para que alterques con Dios. Nos habla de las limitaciones humanas para poder entender los caminos de Dios. Esto nos dice que no podemos cuestionar a Dios ni pedirle explicaciones. La elección de Dios no se basa en la justicia o en la injusticia humana. ¿En qué se basa? Se basa en su propio propósito y plan. Por lo tanto, debemos reconocer la soberanía de Dios en la salvación y no cuestionar sus decisiones. Pero ¿por qué a otros no? Es un plan de Dios, porque Él es soberano. Por lo tanto, debemos confiar en que Dios es justo y es sabio. Que si Él predestinó a unos y a otros no, Él es justo y Él es sabio. Ahora, hermanos, si Dios actuara de acuerdo a lo que nosotros merecemos, ¿dónde estaríamos? ¿De dónde nos sacó? Pero más sin embargo, en su soberanía, Él nos escogió. De millones y millones de seres humanos, puso su mirada en usted y en mí. Por eso hay tantos motivos en el cual debemos honrar al Señor. Aunque muchas veces no entendemos sus caminos, porque Él mismo dice que sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hermanos, la soberanía de Dios es absoluta. Esto quiere decir que Él determina todo, incluso la salvación. Él determina la salvación. Ahora, en su casa puede estudiar textos claves. Uno de ellos es Efesios 1:4 y Romanos 8, 29 y 30. Son versículos claves para entender lo que Dios ha determinado sobre la salvación. Ahora, ¿cómo impacta nuestra vida? Sabemos que nada escapa al plan de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. No lo entendemos, pero es para nuestro bien. Siempre y cuando, aquí está la clave, siempre y cuando amemos a Dios y estemos llamados según su propósito. Ahora, ¿qué significa todas las cosas? La frase todas las cosas se refiere a todo lo que sucede
en nuestra vida. Todo lo que estamos pasando, todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Esto incluye circunstancias difíciles, pruebas, sufrimientos y dolores, pérdidas y fracasos, éxitos, así como logros. Todo lo que sucede en el mundo, todo. Ahora, ¿qué significa les ayudan a bien? La frase les ayudan a bien significa que Dios está trabajando en todas las cosas para beneficio y para nuestro crecimiento espiritual. Así es que no hay que achicopalarnos, ponernos tristes, pero yo ¿por qué estoy pasando esto? Yo no. Dios sabe por qué. Dios no se equivoca. Ahora, esto no significa que todo lo que sucede en nuestra vida sea bueno en sí mismo, sino que Dios, mire, ¿cómo es Dios de sabio? Dios puede usar todas las cosas para nuestro bien. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque no todos aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y que están comprometidos a seguirle. Esto incluye a todos los que han sido llamados según el propósito de Dios. Quiero dar la siguiente conclusión. Si Dios es soberano, entonces no hay nada al azar. Si Dios es amoroso, entonces no hay que tener temor. La soberanía de Dios no es un destino frío, es un refugio donde sus hijos, de los creyentes, corremos a Él. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro libertador. Si Él está en control, entonces, hermanos, podemos descansar, orar con confianza y vivir con valentía, sabiendo que el autor de toda la historia nunca se equivoca, porque Él no comete errores. Dios es soberano y su trono está firme en el cielo. Su soberanía domina sobre todo. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: la soberanía de Dios es el escudo de la fe y la lámpara de la esperanza. John Piper dijo: por lo tanto, no hay nada que Dios no pueda hacer y nada que Él quiera hacer que no pueda, porque Él es soberano. Amén. Pero también R.C. Sproul dijo lo siguiente: la soberanía de Dios es la base de la paz, no la excusa para la pereza. Y Charles Spurgeon dijo: Dios es el rey que hace lo que quiere. Su voluntad es la norma de lo correcto. Por lo tanto, si Dios está en control, no hay por qué temer. Si Él es amor, no hay por qué dudar. Y también otro erudito, Warren Wiersbe, dijo: la soberanía de Dios es la certeza de que aunque el mundo se desmorone, su propósito permanece. Termino citando a dos profetas de Dios. El primero, Isaías capítulo 46, versículo 10, dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Daniel 4:35 dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Por eso
Dios hoy en esta noche nos ha hablado que confiemos en su soberanía. Lo que estés pasando, hermana, hermano, no está fuera del control de Dios, está en el control de Dios. Él está ahí contigo, pero Él quiere que nos abracemos de Él. Ven ese bebé ahí, confiado en los brazos de su madre. Él sabe que está seguro y que nada le pasará. Oramos. Señor, te adoramos. Señor soberano y Rey de toda la tierra. Hoy estamos reunidos, Señor, como pueblo para adorar tu nombre y reconocer tu señorío. Danos ojos para ver tu mano en cada momento, Señor. Oídos que escuchen, Señor, tu voz de amor y verdad. Danos corazones disponibles a rendir lo que somos y lo que tenemos. Que como comunidad, como iglesia, más allá de diferencias, Señor, celebremos tu gracia, tu justicia y tu perfecta voluntad, Señor. Padre, fortalece nuestra unidad para que juntos podamos reflejar tu soberanía en servicio, perdón y generosidad. Guíanos como líderes, como ancianos en nuestros hogares, que podamos llevar una vida santa, porque somos lámparas para alumbrar en la oscuridad, y que nuestros hogares y cada vida aquí podamos alumbrar como esas lámparas, para que en todo se busque tu gloria y podamos honrar tu nombre. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.